Muy buenos días, compañeros concejales. Saludar a la administración municipal y a las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos siempre al Consejo Municipal de Yopal. Señora secretaria, por favor, sírvase a hacer el llamado a lista y verificación del quórum. Muy buenos días. Ángelo Castellanos, Presente. Wilson María García, Presente. Reinaldo José Medina, Mauricio Rosso, Presente. Karen Tatiana Vargas. Presente. Señora presidenta, tenemos quórum. Habiendo quórum, señora secretaria, por favor, procedemos a dar lectura del orden del día. Orden del día para la sesión ordinaria de hoy, 25 de julio del 2025, Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas. Cuarto, primer debate al proyecto de acuerdo 009 del 2025, por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos e inversiones para la vigencia 2025. Ponente concejal Wilson María García Pesca, coponente concejal Gonzalo Biancha Torres, coponente concejal Jorge Leonardo Infante Tobar. Quinto, primer debate al proyecto de acuerdo 010 del 2025, por medio del cual se autoriza el incremento salarial, se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos del nivel central y se fija el salario mensual del señor alcalde del municipio de Yopal para la vigencia fiscal 2025. Ponente concejal Mauricio Rosso. Sexto, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Leído el orden del día, compañeros concejales, se somete a discusión. No habiendo discusión, se somete a aprobación al llamado a lista. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Sí. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobado el orden del día, señora presidenta. Aprobado el orden del día. Continuamos con el siguiente punto del mismo. Tercero, aprobación de actas. Acta enviada el 24 de julio del 2025 a sus correos, señores concejales. Acta 005 del 15 de julio del 2025. Señora presidenta, ¿está leída el acta? Leídas las actas, compañeros concejales, se somete a discusión. No habiendo discusión, se somete a votación. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Sí, señora. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobada el acta, señora presidenta. Aprobadas las actas, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, primer debate al proyecto de acuerdo 009 del 2025, por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos e inversiones para la vigencia 2025. Ponente concejal Wilson María García Pesca, coponente concejal Gonzalo Biancha Torres, coponente concejal Jorge Leonardo Infante Tobar. Señora presidenta, está leído el punto del proyecto 009. Compañeros concejales, estamos en el primer debate del proyecto de acuerdo número 009. Procedemos a darle el uso de la palabra a mis compañeros ponentes y coponentes para que manifiesten, por favor, el sentido de la ponencia. Tiene el uso de la palabra, concejal Wilson García. Muchas gracias. Con los buenos días a la ciudadanía de Yopal, a nuestros compañeros concejales, quienes integramos la Comisión de Presupuesto, en este caso a nuestra presidenta Karen Vargas. Gracias por el uso de la palabra. Hoy saludamos también a la administración municipal en cabeza de nuestro secretario de Hacienda, a la cual pues ha sido invitado a este recinto de la democracia. Nosotros hoy el sentido de la ponencia como ponente es positivo. Muchas gracias, señor concejal. Continuamos con el coponente, concejal Gonzalo Biancha. Gracias, estimada presidenta. Muy buenos días, compañeros concejales y a los que nos acompañan de las que no son de las comisiones. A la administración en cabeza del secretario doctor Fernando y las personas que nos siguen allí de la administración. Y el sentido de la ponencia es positiva, estimada presidenta. Muchas gracias, concejal. Le doy el uso de la palabra al coponente Leonardo Infante. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a la administración municipal,
a los funcionarios de la administración municipal y a algunos ciudadanos que se encuentran en el recinto, a los ciudadanos que nos están escuchando y viendo por las redes sociales, un gran saludo. Decirles que en concordancia con los demás ponentes de esta iniciativa que presenta la administración municipal, hemos decidido también poner una sola ponencia y de manera positiva. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros concejales. Abrimos formalmente la primera ronda de concejales, dándole prioridad a nuestros compañeros ponentes y coponentes. ¿Desean hacer uso de la palabra? Siga, concejal Wilson García. Gracias, compañera presidenta. Nosotros hoy, como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y al mismo tiempo ponente principal de este proyecto tan importante, el 009, quiero pues decirles a todos los concejales que nos acompañan en el recinto, gracias por acompañarnos, al concejal Anderson Carrillo, al concejal Vega, al concejal Pipe, gracias por acompañarnos. Decirle a todo el equipo del recinto del Consejo Jurídico que el 009, este proyecto por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos de inversiones de 2025, es un proyecto muy importante para la ciudadanía de Yopal. Hoy, dándole todo el control de legalidad en este recinto, los invito a que el voto sea positivo. También quiero en esta oportunidad agradecerle a la comunidad que nos acompaña en las barras, a los compañeros todos, a los amigos campesinos, que aquí estamos representándolos a ustedes. Muchas gracias, compañera presidenta, por el uso de la palabra. Con mucho gusto, concejal. Continuamos en la primera ronda de concejales. Tiene el uso de la palabra, concejal Gonzalo. Gracias, estimada presidenta. Es muy importante darle el debate a estos proyectos que nos trae la administración. Vale continuidad al mismo, a su plan de desarrollo. De pronto se hacen unas modificaciones, se hacen unos traslados, pero es para beneficio de la administración para con la ciudadanía. Importante que nos acompaña la Secretaría de Hacienda para ayudarnos a compartir toda esta información con los televidentes que nos siguen en las redes sociales. Este proyecto de acuerdo al 009, en el cual se modifica el presupuesto de rentas e ingresos del municipio de Yopal para la vigencia 2025. Siguiente. Ese proyecto de acuerdo 009. Siguiente. Tenemos una base normativa, decretos y leyes que las observamos ahí en la pantalla. Siguiente. Aquí tenemos las modificaciones al presupuesto. Tenemos unas adiciones de 29.996.162.943 y unos traslados que se necesitan allí por 648.653.536 pesos. Cabe recordar que de estos 29.000, alrededor de 20.900 son para la Secretaría de Educación, donde más o menos es el 70% que se va para allí. Siguiente. Las ediciones presupuestales de los 29.000 millones de recursos del Fondo de Local de Salud por fuente de financiación corresponden: Coljuegos, 70 millones, recursos liberados de las reservas presupuestales. Es un saldo a favor del Fondo Local de Seguridad de 7.700
de 7.740.97. De rendimientos financieros tenemos 600.000 para un total de los 78.340.037. De sistema general de participación tenemos los 20.690. De reintegro de recursos del sistema general de participación educativa tenemos 25 millones de pesos. Recursos del sistema general de participación en educación y calidad tenemos 2 millones de pesos. Del fondo de gestión de riesgo tenemos 200. Siguiente. De fondo recursos financieros de gestión de riesgo tenemos 200.000. Tenemos sobre tasa, tenemos 200 millones. Ingresos corrientes de libre destinación tenemos 9.000 millones. Tenemos unos traslados de 648.652.536. Estos traslados son en 3 secretarías: Secretaría de Desarrollo, Infraestructura y Gobierno. Estos traslados se hacen necesario hacer porque de pronto una secretaría no pudo lograr llevar a cabo el proyecto que tenía porque no le alcanza el tiempo y de pronto trasladaron esos recursos para otras actividades. Por ejemplo, desarrollo social son 187.034.000, de los cuales están para desarrollo de acciones por atención integral de la primera infancia y adolescencia, y el otro fortalecimiento de programas nacionales. Infraestructura son 50 millones de pesos, que es para construcción de redes de gas domiciliario en el municipio de Yopal. Y la Secretaría de Gobierno, donde hubo mayor traslado de recursos, de 411.624.004, que son para asistencia en casos de conflictos familiares, asistencia, atención y niños y adolescentes contra vectores y condiciones de vulnerabilidad y fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Son 411 millones de traslados. Estas modificaciones, estos traslados son necesarios para llevar a cabo aquí en la administración, para darle cumplimiento a este plan de desarrollo del señor alcalde, un Yopal para todos, donde a vigencia de 2025 se lleve a cabo estas propuestas de la administración, donde se le pueda dar cumplimiento sobre todo a las personas más vulnerables, más necesitadas, y por ello en la ponencia de nosotros fue positiva porque es un proyecto 009 que modifica el presupuesto de rentas, pero para el bien del municipio. Aquí no se está haciendo nada ilegal, todo está conforme la ley lo estipula, y por eso nosotros nos regimos y por eso estamos acompañando este proyecto 009 para que pase a plenaria. Muchas gracias, estimada presidenta. Con mucho gusto, compañero Gonzalo. Continuamos en la primera ronda de concejales y en el uso de la palabra el concejal Leonardo Infante. Gracias, señora presidenta. Nuevamente saludar a todos los presentes en el recinto del Consejo Yopal. Como lo han anunciado los ponentes de esta iniciativa que presenta la administración municipal, pues esto es un proyecto, se podría decir en el aspecto del Consejo, es un proyecto normal de trámite en la jurisdicción del Consejo de Yopal, sino que está dentro de nuestras facultades. Aquí la cifra parece grande, son alrededor de 29.000 millones de pesos la adición que se está haciendo, pero hay que dejar en claro que la mayoría de estos recursos, alrededor de 20.700 millones de pesos, es un ajuste al sistema general de participación, esto debido a un mayor, digamos, que se sacan los decretos presidenciales y dicen, vamos a girarle más recursos al sistema general de participación. Esto, si ustedes analizan el proyecto de acuerdo, va enfocado incluso para cumplir con compromisos de nómina de nuestros docentes del municipio de Yopal.
También una adición por rendimientos financieros en el Fondo de Gestión del Riesgo. Esto es lo que hablábamos ayer con el tema de los bancos. Cuando nosotros como municipio tenemos los recursos en los bancos, estos nos generan unos rendimientos financieros. Y ayer hacíamos el análisis, por ahí estábamos en esa investigación, cuáles son los rendimientos, qué bancos nos están generando mayores rendimientos para que la administración determine y traslade esos recursos a los bancos que mayor dan rendimiento financiero sobre estas cuentas. Y por lo menos aquí, mire, son 200 millones de pesos que irán pues a adicionar a los rubros de gestión del riesgo. Señor. No. Independientemente de que esté en la cuenta, genera unos rendimientos financieros. Recursos de la sobretasa de alumbrado público mes a mes está dando los rendimientos. Recuerde que la plata llega y no se puede gastar inmediatamente. Bueno, recursos de la sobretasa de alumbrado público. Recordemos que en el impuesto de alumbrado, en el recibo del impuesto de alumbrado público, también se recauda la sobretasa de alumbrado público en el tema de los lotes, para que le quede claro a la ciudadanía. Aquí también son otros 200 millones que se agregan y esto iría a los rubros de el alumbrado público, o sea, la empresa de Sayob. También una adición de 9.000 millones de pesos que se está en algunos tributos de ingresos corrientes de libre destinación y pues también están los traslados presupuestales que ya ha anunciado el señor ponente principal. Entonces, esto es como para dejarle la claridad a la ciudadanía que la cifra sí son 29.000 millones de pesos, pero que el mayor porcentaje va destinado al Sistema General de Participación para cumplir prácticamente compromisos de nómina. Dios los bendiga, muchas gracias. Con mucho gusto, concejal. Continuamos en la primera ronda de concejales. Yo quiero abonar a este proyecto de adición presupuestal y, bueno, demás traslados que se realicen precisamente para poder cumplir con ese plan de desarrollo. Desde un inicio del gobierno se ha venido brindando esas garantías y abriendo de una u otra forma esas puertas para que se pueda llevar a cabo. Una de las cosas que sí me parece muy, muy importante, compañeros concejales, dentro de esas adiciones presupuestales, son los 500 millones que se van a adelantar para los estudios y diseños de la construcción integral de acopio y distribución de insumos sanitarios. Recordemos que Yopal pues es el centro como tal del departamento de Casanare y es a donde nos llegan cada una de esas emergencias y sobre todo emergencias en salud pública que ya las hemos venido viviendo, como lo es el COVID-19, como lo fue fiebre amarilla, y resulta que Yopal no tiene un centro donde se pueda acopiar todos estos insumos, vacunas que requieren refrigeración y demás. Y precisamente esto es de abonar, creo que es importante poder señalar las cosas que se vienen haciendo bien, entonces me parece una gran oportunidad para precisamente evitar esas crisis que tenemos. Creo que cuando fue COVID-19 todos sufrimos por el hecho de que no había dónde almacenar las vacunas, los insumos, en el caso de incluso las vacunas antirrábicas, de la fiebre amarilla, ¿sí? Y de esa forma poder tener ese centro para el almacenamiento, conservación y distribución de todos los insumos sanitarios y no depender de terceros. Entonces, creo que pues a buena hora, estos son proyectos de trámite que se puede pues dar ese apoyo al gobierno municipal, siempre y cuando siempre sean bien invertidos estos recursos. Es importante no solamente dar las herramientas, sino hacerle seguimiento a que cada uno de estas adiciones, de estos recursos que se le giran a cada una de las secretarías, pues pueda tener un impacto positivo. En el caso de la Secretaría de Infraestructura, donde se destina una suma de alrededor de 2.000 millones de pesos para todo lo que tiene que ver con obras de acueducto, de alcantarillado, aseo, construcción y rehabilitación de la red vial. Entonces es momento para que la comunidad también se acerque a estas dependencias sabiendo que ya cuenta con un recurso o que va a contar en los próximas semanas con un recurso para poder destinar esos esfuerzos a la población que más lo necesita, a esas zonas, a esos sectores rurales que requieren esas obras de acueducto
a las zonas para la rehabilitación de la red vial del sector urbano y rural. Entonces, creo que a buena hora vienen estos tipos de adiciones y traslados, pues, para poder cumplir con esas metas de plan de desarrollo. Hemos venido visualizando que también desde la Secretaría de Educación se viene haciendo una rehabilitación de la infraestructura de los colegios. Entonces, acá se adiciona también 300 millones de pesos más para seguir combatiendo esa gran necesidad del servicio educativo en infraestructura, que ha sido una de las, digamos que de las cosas que ha recalcado los entes de control, y es la infraestructura educativa en los colegios de Yopal. Recordar que nosotros pues somos certificados en educación y por ende pues también al municipio le toca asumir una carga presupuestal bastante importante. Continuamos, compañeros concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Ángelo Castellano. Gracias, señora presidenta. Yo primero quiero, por supuesto, darle la bienvenida a la comunidad que nos acompaña en el recinto del Consejo Municipal, a los ciudadanos que puedan estar interesados en este momento conectados y los que posteriormente van a ver esta transmisión. Yo básicamente contarle a los ciudadanos que este es un proyecto de trámite normal, necesario en el desarrollo de la administración pública cuando se presentan ese tipo de situaciones que ameritan hacer un ajuste precisamente o unas modificaciones al presupuesto general de rentas. Pero quiero aprovechar esta primera ronda de intervenciones porque es válido y me parece muy interesante que a los ciudadanos podamos darles a entender de cualquier forma qué es lo que está votándose hoy a través de este proyecto de acuerdo, y es cuando se menciona de créditos y contracréditos. Se menciona que el crédito es un aumento de recursos en una partida presupuestal, básicamente. Es decir, a determinado rubro asignarle una determinada cantidad de recursos. Y por su parte, contracrédito hace alusión precisamente a la disminución de los recursos en X fuente. Es decir, como se menciona, por ejemplo, en los traslados presupuestales que se mencionan, vamos a contracreditar el código BIPIN de desarrollo de acciones para la atención integral y se va a contracreditar el desarrollo de acciones para la atención integral de primera infancia, infancia y adolescencia. Es decir, esos recursos se van a trasladar para que sean ejecutados básicamente. No se trata de otra situación más que un procedimiento que requiere toda esta situación que hemos tratado de entender, porque yo no soy profesional de la economía ni mucho menos, pero nuestra obligación es tratar de estudiar y entender y poder explicarle a los ciudadanos. Ahora bien, yo sí resalto la necesidad, nosotros desde la aprobación del proyecto de acuerdo 002 el año pasado, que es el plan de desarrollo del alcalde Marco Tulio Ruiz, que fue aprobado por los 17 concejales, en nuestro discurso siempre, y recuerdo, hubo unanimidad en torno a la necesidad de garantizar el buen desarrollo de todas las acciones que nos permitan fortalecer y otorgar un servicio en óptimas condiciones y de calidad en materia de educación. La educación como el eje fundamental, como un pilar clave en el desarrollo de las sociedades. Y en ese orden de ideas, muy bien lo mencionaba el señor coponente, la asignación de la que trata el proyecto de acuerdo puede ser una cifra alarmante. Estamos hablando de, me corrige concejal Leonardo, ¿cuánto es la asignación? 29.000. 29.996. 29.900 millones de pesos aproximadamente, de los cuales, óigase bien, 20.717 millones son específicamente para la cartera de educación, para que siga materializando y ejecutando esa buena gestión, que no lo dice el Consejo, que es que recuerden ustedes que hace poco el Ministerio Nacional, creo que fue, calificó sobre 4.9 la gestión de la Secretaría de Educación, 4.9 sobre 5, que es la valoración. Es decir, se han presentado resultados, obviamente como en toda administración hay situaciones por mejorar y esa es la tarea de nosotros como concejales, poder hacerle un acompañamiento a cada una de las iniciativas, a cada uno de los proyectos que son encabezados por la Secretaría de Educación,
no solo en materia de calidad de la prestación del servicio, sino en todos aquellos que derivan, como por ejemplo las responsabilidades en materia del plan de alimentación escolar, poder darle las garantías y poder continuar haciendo ese acompañamiento, y aquellas otras iniciativas que dependen específicamente de esta secretaría, que estoy seguro muchos de los corporados aquí estamos interesados en que se siga brindando esa prestación de calidad que viene ejecutando esta secretaría. Y bueno, se hablan de otros traslados que ya los mencionaba el señor ponente, lo que básicamente va a permitir que muchas de estas iniciativas que se plantean en las distintas instituciones que han oficiado formalmente solicitando asignación de recursos, pues puedan llevarse a cabo y se pueda seguir cumpliendo con esa agenda administrativa planteada por parte de la administración. Ese es como mi aporte para esta primera ronda de concejales. Sí, estoy muy atento a la participación de la administración y por supuesto hacer uso en la segunda ronda. Gracias, señora presidenta. Mucho gusto, compañero. Continuamos en la primera ronda de concejales. No habiendo más intervenciones, le damos el uso de la palabra a la administración municipal hasta por el término de 1 hora para que haga su exposición sobre el proyecto de acuerdo presentado. Señor secretario, por favor, le invitamos para que pase a la atril. Buenos días, honorables concejales. Buenos días a público presente, a los compañeros de la alcaldía del municipio de Yopal, al grupo de trabajo el cual me acompaña el día de hoy, de la Secretaría de Hacienda. Sí, por favor, ¿me puede proyectar las diapositivas? Gracias. Venimos con el fin de presentar este proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el presupuesto general de rentas e ingresos para la vigencia 2025. ¿Sí? Prácticamente son por 2 renglones importantes, los cuales es por un documento de distribución que nos hace el Departamento Nacional de Planeación, donde nos asignan unos recursos que más adelante le estaremos detallando el valor y en qué consiste, y una adición de algunos rendimientos financieros que han sobrepasado y que de acuerdo a la proyección al 31 de diciembre pues se van a recaudar. Siguiendo pues la base normativa siguiente, teniendo en cuenta la ley 715, el decreto 111, la ley 617, el acuerdo 02 y el acuerdo 002 del 2024, que es el que nos fija a nosotros el plan de desarrollo Yopal para todos. Siguiente. Como soporte a este proyecto, pues se cumple lo ordenado para poder solicitar la autorización de modificación a este presupuesto. Entonces ya les anexamos pues, el documento CONFIS, que es por el cual se emite el concepto favorable para la modificación al Plan Operativo Anual de Inversiones. También se encuentran cada una de las resoluciones emitidas para el previo presentación y concepto favorable del proyecto de acuerdo por el cual se realizan modificaciones al presupuesto. También algunas secretarías requieren cumplir las metas establecidas en el plan de gobierno, el plan de desarrollo, y pues requieren hacer unos traslados internos y traemos pues los certificados y las resoluciones que avalan estos traslados. Y por último, pues la resolución del Consejo de Gobierno y los oficios de cada una de las necesidades que requieren las secretarías de acuerdo a la adición que vamos a realizar. Siguiente. Hoy venimos solicitando
la autorización para modificar el presupuesto del municipio de Yopal, primero en unas adiciones de 29.996.162.943 y unos traslados presupuestales por 648.658.536. Siguiente. Esta adición, ¿en qué consiste? Las adiciones, el monto grande, como ya les decía anteriormente, corresponde a recursos que son asignados para el cumplimiento de la nómina del Sistema General de Participaciones para Educación, asignados mediante un documento de distribución que emite el Departamento Nacional de Planeación por valor de 20.000 millones. Estos valores son para el 95% es para el pago de nómina al 31 de diciembre de los docentes y un porcentaje pequeño es para el funcionamiento de las entidades educativas. También traemos unos reintegros de recursos del Sistema General de Participaciones que son consignados y deben ser reinvertidos nuevamente para el sector educación. Es un valor de 25 millones. Adicionalmente, tenemos también unos rendimientos financieros que se encuentran soportados en el proyecto por 2 millones que son de calidad y deben estar incorporados también para el cumplimiento de las metas por parte de la Secretaría de Educación. Para el sector salud, existe unos recursos de Coljuegos por mayor valor recaudo que corresponde por 78.340.037, los cuales son el Coljuegos y un saldo pequeño que no se ejecutó en la vigencia anterior de Coljuegos. Unos rendimientos financieros del Fondo de Gestión del Riesgo por 200.000 pesos que en el presupuesto inicial no fueron contemplados para su distribución, entonces lo estamos trayendo para que sean incorporados y ejecutados de acuerdo a los requerimientos de esta unidad de gestión del riesgo. Por norma, el decreto 60, en su artículo 82, nos da la autorización de adicionar la sobretasa del impuesto predial unificado para los predios que no sean usuarios de servicios de energía eléctrica. Esto es nuevo en el presupuesto, son 200 millones. Estos recursos van con destino al alumbrado público, los cuales serán ejecutados por la empresa Sayop. Y por último, tenemos los ingresos corrientes de libre destinación de 9.000 millones que traemos para que sean incorporados al presupuesto. A la fecha de hoy, el presupuesto de libre destinación asciende a la suma total de 154.000 millones. Es lo aprobado inicialmente para toda la vigencia 2024, de los cuales ya hemos recaudado 94.441, ¿sí? Tenemos ya un 61% recaudado efectivo en caja que nos ha ingresado de estos recursos. Tenemos ya el 61% si lo trasladamos en cifras. Solamente nos falta recaudar 60.000 millones y todavía nos faltan 5 meses para culminar el año. Debido a eso, pues traemos a consideración adición en algunos renglones rentísticos que ya han sobrepasado este recaudo y de acuerdo a una proyección del predial tenemos también una cifra para adicionar. Siguiente. El destino de estos recursos, de acuerdo a lo informado por cada una de las secretarías, que son prácticamente los beneficiarios de estos recursos, ya que son de destinación específica, corresponden a educación. Para gastos de funcionamiento del personal administrativo van 457 millones.
Para el pago de nómina de docentes tenemos 20.248.622.906 y servicio educativo, transporte escolar, entre otros, 12 millones, infraestructura del sector educativo, 50 millones. Estos son los recursos que serían para educación. Para el sector salud, de acuerdo a los recursos, les había manifestado anteriormente, para Coljuegos, ¿sí? Son para inversiones en actividades en salud pública por 8.340.037 y para gastos de funcionamiento del fondo de contratación de personal para el sector salud por 70 millones. Los rendimientos financieros del Fondo de Gestión del Riesgo y de acuerdo a lo informado por el director de esta cartera, son para actividades de gestión de riesgo y desastre del municipio. La sobretasa de predial, según decreto 060, los 200 millones van para proyectos de alumbrado público con destino a la entidad de SAYOP. Y según ley 617 de 2000, los 9.000 millones serán para gastos de funcionamiento en educación, salud de la administración central. El consejo y la personería serían 4.918.292 y para gastos de inversión 4.081.078. En este valor tenemos incluido la nueva ley emitida por el gobierno nacional que dice que la ley es la 2461 del 18 de junio del 2025 y de acuerdo a mesas de trabajo citadas aquí por el Consejo, ya que en un artículo dice que la entidad, la administración central, será la encargada de pagar la seguridad social de los honorables concejales y de acuerdo a la cifra entregada por ellos, pues se encuentran estos datos aquí relacionados. Siguiente, por favor. Por norma de esta adición, en cumplimiento a la ley 617, para el Consejo adicionales le corresponden 133.650.000 y a la personería 151.470.000. Los gastos de funcionamiento en la sesión en alcaldía de los 4.288 que les enuncié anteriormente, para gastos administrativos son 2.845.622, para vigilancia 916 millones, servicios públicos 140 millones, para el IDRI 250 millones y para reintegros por seguridad social de los ediles, de acuerdo a una reunión sostenida con la oficina de talento humano de la entidad, corresponden 40 millones. Ya les manifestaba, el valor de los concejales son 97.000 a partir del 18 de junio, que es la fecha pues en que tenemos la obligación del pago de esta seguridad social, que la va a asumir la administración central de acuerdo a lo ordenado por la ley. Y un valor de 50 millones que hace falta para los gastos de funcionamiento del incremento salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación. Y adicionalmente unos gastos de funcionamiento del Fondo de Gestión del Riesgo por 44.550.000. La inversión son 4.426.258. La distribución para el cumplimiento de las metas y los cuales están soportados en la Junta, en el acta CONFIS, para el IDRI 223 millones, para la Secretaría de Medio Ambiente 90 millones, la Secretaría de Infraestructura 2.018 millones que serán en obras de vías, acueductos y alcantarillado,
Para la Secretaría de Educación, 300 millones que van para infraestructura, transporte escolar y servicio educativo. Para la Secretaría de Salud, 500 millones para el estudio y diseño del Centro Integral de Acopio de Residuos Sanitarios. Para la Secretaría de las TIC, 200 millones para ampliar y tener cobertura en tecnología y comunicaciones. La Secretaría de Planeación requiere 300 millones para los planes parciales POT. La Secretaría de Hacienda, 300 millones para mejorar la gestión fiscal. Y el Instituto INDEP, 150 millones para el mejoramiento integral de barrios. Estos serían los recursos que se traen para modificar el presupuesto general del municipio de la vigencia 2025. Y ya los traslados presupuestales es cada secretaría, son 3 secretarías prácticamente, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura, que hacen una reacomodación por fuentes para el cumplimiento de sus metas. Entre ellos mismos hacen sus traslados y se encuentra soportado cada uno con las resoluciones y el destino y soportando por qué hacen ese traslado. Esta sería así a grandes rasgos el proyecto que traemos para modificar el presupuesto de ingresos y rentas de la vigencia 2026. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor secretario. Cerrada la intervención de la administración municipal, se le dará el uso de la palabra a la comunidad. ¿Tenemos comunidad inscrita, señora secretaria? Señora presidenta, no tenemos comunidad inscrita en secretaría. No teniendo comunidad inscrita, entonces formalmente abrimos la segunda ronda de concejales, dándole prioridad a nuestros compañeros ponentes y coponentes si desean intervenir. Tiene el uso de la palabra concejal Wilson García. Muchas gracias, compañera presidenta. Yo creo que aquí la administración municipal nos ha dado la explicación a la ciudadanía de Yopal. Y hoy como ponente principal, pues le agradecemos de que le aclaremos a la comunidad para qué es estos recursos que pasan acá por el Consejo Municipal. Entonces, mi querida comunidad, y le agradezco a mis compañeros ponentes y coponentes de este proyecto que han hecho sus biopositivas, al concejal Leonardo Infante, a nuestro compañero Biancha, agradecerles por el trabajo en grupo o en bancadas que hemos podido hacer y decirle a la comunidad de Yopal que continuamos en este trabajo mancomunado y ojalá estos recursos que llegan a las diferentes secretarías verdaderamente sean empleados para lo que nosotros los aprobamos. Muchas gracias, compañera presidenta. Con mucho gusto, continuamos en la segunda ronda de concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Gonzalo. Gracias, presidenta. Pues agradecerle a la administración, doctor Fernando, por la explicación. Solo nos resta decirle que estas modificaciones y estos traslados que se hicieron lleguen a un feliz término. Estamos a 5 meses para terminar el 2025 y ojalá nos permita no tener superávit el año entrante, que los recursos se invirtieron, aunque queda demostrado que el 70% de estos recursos van del Sistema General de Participación, van para la Secretaría de Educación, a la pago de nómina de docente y otros, y los demás recursos que parecen poquitos, pero son muy significativos, pero que hay que darle celeridad para que se cumplan estos compromisos que fueron pactados allí en el plan de desarrollo del señor alcalde. Es un proyecto que no reviste mucho, no es muy significativo mirarlo desde un punto de vista que no es acorde, sabiendo que es legal y está permitido por la ley y que nosotros los concejales en plenaria, Dios permita a los 17 darles este voto positivo. Aquí en comisión estamos en comisión de presupuesto, yo veo que no hay inconvenientes, pero que es por el bien, por el beneficio de los yopaleños y donde quedó plasmada cada secretaría para qué
se va a utilizar estos recursos. Ya en plenaria explicaré todas las secretarías para qué y cuánto dinero se va a modificar para el buen funcionamiento de la administración. Así que muchas gracias, estimados secretarios, su grupo de trabajo. Gracias por la palabra, estimada presidenta. Con mucho gusto, concejal. Continuamos en la segunda ronda de concejales. ¿Algún concejal más desea intervenir? Tiene el uso de la palabra, concejal Leonardo Infante. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Nada, como ya lo expusimos en la primera, para dejarle claridad a la ciudadanía el tema de la composición del proyecto de acuerdo, pues que es en dos partes, digamos, tiene el fundamento, que es en unas adiciones y en unos traslados presupuestales. Como ya lo dijimos, alrededor de 29.996.000, una adición que corresponde a 78 millones del Fondo de Salud, ajustes del Sistema General de Participación 20.000, rendimientos financieros de gestión del riesgo 200 millones de pesos y sobre tasa de alumbrado público 200 millones de pesos. También adición por 9.000 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación. Estos serán asignados en 4.238 millones de pesos a la Secretaría General, para el Consejo Municipal 133 millones, para la Personería 151. Recuerdo que cuando hay ingresos corrientes de libre destinación hay un porcentaje para estas entidades como el Consejo y la Personería. Para el IDRI 223 millones de pesos, Medio Ambiente 90 millones de pesos, Infraestructura alrededor de 2.000 millones de pesos, Educación 350 millones de pesos, Salud 800 millones de pesos y Gestión del Riesgo por mayor contribución alrededor de 44 millones de pesos. Las TIP 200 millones de pesos, para la Secretaría de Planeación 300 millones de pesos y para el INDEP 150 millones de pesos. Así sería prácticamente de redistribuido esa adición de los 9.000 millones de pesos en temas de ingresos corrientes de libre destinación. Esa sería mi apreciación y pues de una vez anuncio mi voto positivo, pero no voto en esta comisión, pero por ser coponente, pues estoy aquí apoyando y esperaré a la plenaria para dar un voto positivo. Gracias, concejal Leonardo Infante. Continuamos en la segunda ronda de concejales, no habiendo más intervenciones. Cerramos la segunda ronda de concejales. Preguntamos a la señora secretaria si ya se encuentran radicadas las actas de bancada en secretaría. Señora presidenta, tenemos radicadas las actas en secretaría. Perfecto, procedemos a preguntarle a los partidos políticos cuál va a ser el sentido de su votación. Coalición por Yopal. El Partido de Alianza Verde votará en bancada en plenaria, pero en esta comisión votaremos de manera independiente. Partido Centro Democrático. Partido Maíz. De manera independiente, señora presidenta. El Partido Nuevo Liberalismo también votará de forma independiente. Partido de Unión por la Gente, Partido de la U. El partido de la U votará de manera independiente. Perfecto, compañeros concejales, procedemos a la votación nominal del informe de ponencia. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín. Sí. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos, aprobada la ponencia con las modificaciones, señora presidenta. Procedemos a votar el articulado del proyecto al llamado a lista. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Sí. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos, aprobado el articulado del proyecto, señora presidenta. El título del proyecto al llamado a lista. Ángelo Castellanos. Yes. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Sí, señora. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos, aprobado el título del proyecto, señora presidenta. Procedemos a votar la parte emotiva al llamado a lista. Ángelo Castellanos. Sí. Como dijo Nenán. Wilson María García.
Aprobado. Reinaldo José Medina, Mauricio Efraín Rosso, Sí, señora. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobada la parte emotiva del proyecto, señora presidenta. Parte legal del proyecto llamado a lista, señora secretaria. Ángelo Castellanos, Sí. Wilson María García, Aprobado. Reinaldo José Medina, Mauricio Efraín Rosso, Aprobado. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobada la parte legal del proyecto, señora presidenta. Se preguntará y votará en comisión si están de acuerdo, concejales, que el proyecto pase el primer debate a plenaria de la corporación, al llamado a lista. Ángelo Castellanos, Sí. Wilson María García, Aprobado. Reinaldo José Medina, Mauricio Efraín Rosso, Aprobado. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Pasa a segundo debate en plenaria el proyecto de acuerdo 009 del 2025, por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos e inversiones para la vigencia de 2025, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Quinto, primer debate al proyecto de acuerdo 010 del 2025, por medio del cual se autoriza el incremento salarial, se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos de nivel central y se fija el salario mensual para el señor alcalde del municipio de Yopal para la vigencia fiscal 2025, ponente concejal Mauricio Rosso. Señora presidenta, está leído el punto del proyecto. Compañeros concejales, se abre el primer debate del proyecto de acuerdo número 010. Procedemos a darle el uso de la palabra al concejal ponente Mauricio Rosso para conocer el sentido de la ponencia. Gracias, señora presidenta. Al proyecto por el cual se autoriza el incremento salarial, se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos del nivel central y se fija el salario mensual del señor alcalde del municipio de Yopal para la vigencia fiscal 2025. Es positiva. Muchas gracias, concejal. Continuamos con el debate en comisión y abrimos la primera ronda de concejales, dándole prioridad al concejal Mauricio Rosso, ponente del proyecto. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en el recinto del Consejo Municipal de Yopal, a todo el equipo técnico. De manera muy atenta quiero saludar también a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan haciendo el seguimiento en las diferentes plataformas y redes sociales del Consejo Municipal de Yopal. Quiero saludar de manera muy respetuosa a los sindicatos que nos acompañan en el día de hoy en el recinto. Quiero saludar de manera muy atenta a todo el equipo técnico y profesional de la Secretaría General y también saludar de manera muy atenta a todo el equipo técnico y profesional y a los asesores precisamente de todo lo que tiene que ver con la planta interna del municipio de Yopal, toda la oficina de talento humano que nos acompaña en este importante debate que a propósito pues simplemente es un trámite que se tiene que dar de la normatividad que tiene que ver precisamente con las escalas salariales y los aumentos. Quiero saludar a los compañeros concejales que no hacen parte de esta comisión, pero que nos acompañan con su voz y de paso también saludar a nuestros compañeros concejales que hacen parte de la comisión de presupuesto. Me remito directamente a hacer mi participación sobre mi sentido de la ponencia, que es positiva y en la cual quiero exponerles a ustedes de manera sucinta y rápida. Contexto y objetivo del proyecto. El proyecto de acuerdo 010 del 2025 tiene como finalidad autorizar el incremento salarial, ajustar la escala de remuneración para los distintos niveles jerárquicos de la planta central del municipio de Yopal y fijar el salario mensual del alcalde para la vigencia fiscal del año 2025. Esta medida responde a lo establecido en el Decreto Nacional 620 del 2025, que regula los límites salariales de funcionarios públicos territoriales. De igual manera, fundamento normativo. Primero, base constitucional.
El artículo 150 y 313 de la Constitución es competencia del Congreso para definir parámetros salariales y del Consejo para establecer escalas de remuneración. Artículo 315, competencias del alcalde en la presentación de proyectos y fijación de emolumentos conforme a acuerdos. B, base legal. La base legal para este proyecto es la Ley Cuarta de 1992, que regula el régimen de prestacional del personal público, facultando al Gobierno Nacional para fijar límites máximos. El decreto 620 del 2025, que establece el incremento salarial del 7% y autoriza hasta el 7.5% cuando hay un acuerdo colectivo con el decreto 167 del 2024. Decreto Municipal 145 del 2024 clasifica a Yopal en primera categoría, lo que implica que el alcalde puede devengar hasta 21.610.381 pesos mensuales. C, base jurisprudencial. Jurisprudencia del Consejo de Estado y la Honorable Corte Constitucional, que clarifica la concurrencia de competencias entre el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, el Consejo y el alcalde para la fijación de salarios. Tercero, componente técnico del proyecto. A, salario del alcalde. En virtud de la categorización en primera categoría, el salario mensual del alcalde será de 21.610.000 pesos, 381 pesos. Aquí quiero hacer la primera claridad, que en esta ocasión no se le está haciendo un incremento salarial al señor alcalde, sino simplemente el incremento que estipula la norma y la ley, ya que el año inmediatamente anterior, es decir, compañeros concejales, para la vigencia 2024, al subir la categoría el municipio de Yopal de segunda a primera, automáticamente ya el año pasado el alcalde tuvo su tope máximo. Quiere decir que en esta ocasión solamente sube lo de ley, pero no hay incremento, sino simplemente el tope, que es para alcaldes de primera categoría. En esta ocasión se cierra en 21.610.381 pesos. Este monto no excede los topes establecidos para la normatividad nacional y está soportado presupuestalmente. B, escala de remuneración para empleados públicos. Se ajusta a la escala de acuerdo con la clasificación por niveles, es decir, nivel directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. La escala de grados va del 1 al 7 con asignación básica mensual progresiva. El ajuste total aprobado es del 7.5, producto del IPC del 2024, que es del 5,2, el incremento de gobierno nacional, que es del 1,8 para un total de 7%, y el acuerdo colectivo local, es decir, estructural, con las bases sindicales, y el acuerdo del decreto 167 del 2024, que es del 0.25 para un total del 7.5. La escala salarial: se respetan los límites fijados por el decreto 620 sin exceder el salario del alcalde. Continúo con implicaciones financieras y presupuestales. Los recursos asignados son de 49.372.785 pesos moneda corriente provenientes de ingresos corrientes de libre destinación y CLD, conforme al acuerdo 022 del 2024, que hacía referencia al presupuesto 2025. El decreto 213 del 2024 y también tiene soporte presupuestal certificado número 1210.0684 del 11 de julio del 2025, firmada por Hacienda, por la Secretaría General, por la Oficina de Talento Humano y la Profesional de Presupuesto. El impacto fiscal, honorables concejales, y quiero por favor aquí su atención, no requiere concepto del CONFIS, dado que el gasto ya está apropiado y certificado. Cumple con lo estipulado en la Ley 819 del 2023 en cuanto a impacto fiscal y sostenibilidad financiera se refiere. He hecho una evaluación jurídica y técnica del proyecto. La unidad de materia cumple con el principio de unidad, ya que el contenido está estrictamente relacionado con su título y el objeto. El control de legalidad es verificado por la Oficina Jurídica del Consejo Municipal de Yopal. No se proponen modificaciones para el primer debate. 6. Conclusiones y proposiciones de la comisión. Se recomienda la aprobación positiva en primer debate en virtud que se ajusta a la normatividad vigente. Tiene respaldo financiero y jurídico, no excede los topes salariales establecidos. Se trata de una medida ordinaria y necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del orden central. De esta manera,
compañeros concejales, señora presidenta, ya que el sentido de la ponencia es positiva, con esto quiero simplemente entrar a garantizar que es un proyecto de trámite que viene desde el ordenamiento jurídico, que es de obligación generar estos aumentos, ya que corresponden con el crecimiento precisamente del IPC y lo más importante, que son unos acuerdos que vienen desagregados en el orden constitucional jerárquico y que es responsabilidad del Consejo Municipal, como bien lo dice el proyecto, autorizar estos aumentos salariales y poner el tope máximo para el salario del señor alcalde. Quiero terminar diciendo que aquí el Consejo Municipal de Yopal es enfático en reconocer que todos los y las trabajadoras del municipio de Yopal, trabajadores y trabajadoras públicas, están sujetas de derechos y que nosotros, por nuestro ejercicio constitucional, como lo dice el artículo 313, por nuestras obligaciones tenemos que brindar y agilidad este tipo de trámites para generar precisamente ese respaldo para que los y las trabajadoras se vean bien representadas, que para eso es el Consejo Municipal de Yopal y que por supuesto aquí la solicitud es que votemos de manera positiva al unísono, poder respaldar esta iniciativa y este trámite legal para lo que son los aumentos salariales de todas y todos los trabajadores. Mi saludo especial a los sindicatos, a los trabajadores que nos acompañan, que Dios los bendiga y aquí estamos parados en la raya y firmes defendiendo sus derechos. Muchas gracias, señora presidenta. Con mucho gusto, concejal. Continuamos, compañeros concejales, en la primera ronda de concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Anderson Carrillo. Hola, muy buenos días para la comunidad que nos acompaña, funcionarios de la administración municipal, sindicatos. Quisiera preguntar, concejales, quisiera preguntarle antes de la administración municipal, ¿hay alguien de la Secretaría de Hacienda? ¿General? Bueno, como estás en la Secretaría General, yo tengo una inquietud. No pertenezco a la comisión, tengo voz, pero no tengo voto, pero yo creo que es el escenario idóneo para poderla plantear y tiene que ver básicamente con el ajuste salarial de los técnicos, algunos de ellos pues parte del sindicato. No he tenido contacto con ninguno de los que hoy está, pero conozco una situación particular. Doctora Karina, resulta que la resolución el decreto, perdón, el decreto 0620 del 2025, el Departamento de la Administración, Departamento Administrativo de la Función Pública, emitido el 3 de junio del 2025, establece unos topes, unos límites, que son los que aparecen en la exposición de motivos y en los lineamientos que tiene el proyecto de acuerdo. Sin embargo, acá hay un párrafo en el que establece que mediante el decreto 167 del 17 de octubre del 2024 se adoptó el implemento del acuerdo laboral colectivo de empleados públicos 2024-2027, ese lo conocen ustedes muy bien, en el que incluyen las organizaciones sindicales como Asoméritos Casanare, Sindepi y Sinca. Y quedó establecido en el numeral 5.4 que la entidad estatal del municipio de Yopal acuerda dar un incremento anual al salario en un valor que resulte la suma del porcentaje que establece el gobierno nacional, en este momento explicaba el concejal Rosso 7.5, o a través del acto administrativo, es decir, el que acabo de mencionar, el 0620, más punto 5 o 0.5 para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tarifa o el límite máximo que había para el cargo en este momento categoría 1 y el cargo de técnico es de 4.476.171 pesos, en teoría se entiende que debería ajustarse más el 0.5, pero cuando uno encuentra en el proyecto de acuerdo queda como artículo segundo y se entiende que para los técnicos de grado 4, o sea, el máximo, ganarían 4.476.171. Es decir, se ajustó al decreto, pero siento yo que no se le ha hecho la suma del 0.5 o es una mala interpretación del decreto y quisiera que por favor
me ayudara para dar claridad a algunos que tienen la inquietud y en este caso a mí como concejal. Muchas gracias, honorable presidente. Con mucho gusto, concejal. Continuamos en la primera ronda de concejales. No habiendo más intervenciones, cerramos la primera ronda y le damos el uso de la palabra a la administración municipal hasta por 1 hora. Señora secretaria, por favor, pase al atril. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muy buenos días a los señores concejales. Reciban un cordial saludo de la administración. Gracias. De la administración municipal. Saludar también a los sindicatos que me acompañan el día de hoy, a los empleados que están presentes. Por supuesto, agradecerle al concejal Rosso, ponente de nuestra propuesta, por la sustentación que nos ha hecho. Por supuesto, no sé si primero voy a hacer la exposición, concejal Carrillo, y en ese momento pues te respondo la pregunta. Me voy a permitir hacer algunas breves apreciaciones frente al proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el incremento salarial anual, se ajusta la escala de remuneración a las diferentes categorías de empleos del nivel central y se fija el salario mensual del señor alcalde de Yopal para la vigencia todo 2025. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las normas legales constitucionales, pero principalmente el fundamento de este ajuste son 2 normas. Por un lado tenemos el decreto 620 del 3 de junio de 2025, que es el decreto nacional por medio del cual el gobierno fija los límites máximos salariales para gobernadores, alcaldes y empleados públicos. Es decir, que fija unos límites de los cuales no podemos pasarnos, ¿no? Esto lo hace también el gobierno porque la ley 4 del 92 así lo autoriza para mantener el valor adquisitivo del dinero a los empleados públicos del país. Y por otro lado tenemos al acuerdo colectivo al que hacía referencia el concejal, el acuerdo laboral colectivo suscrito en el año anterior, inmediatamente anterior, por la alcaldía de Yopal y las organizaciones sindicales Asomérito, Sindepe y Sinca, y el cual fue adoptado a través del decreto 167 del 17 de octubre de 2024. Me voy a referir también a la facultad que tiene el Consejo, que de conformidad con los artículos de la Constitución Nacional 303 y 315 corresponde al Consejo el señalamiento de las escalas de remuneración de la administración y a su vez corresponde a la administración presentar las iniciativas sobre presupuesto, fijación de salarios, monumentos, incrementos salariales. Claro, todo ello, y aquí es importante, con sujeción a los límites permitidos por el gobierno nacional, de los cuales no nos podemos pasar ni siquiera con el acuerdo sindical. La facultad que tiene el gobierno pues está establecida en el artículo, en la ley 4 de 1992 y establece que corresponde al gobierno nacional establecer los topes máximos salariales a los que deben acogerse las entidades territoriales. Y en este orden se expide el decreto anual del 620 del 3 de junio de 2025, donde efectivamente señala los topes máximos que, reitero, no nos podemos pasar y digamos que ahí es parte de la respuesta que le tengo al concejal Carrillo. En este decreto 620 se fijan los límites máximos salariales para los alcaldes, para los gobernadores y para todos los empleados públicos del país. Y estableció que para el año 2025 el aumento salarial debe corresponder al IPC total para el año 2024, certificado por el DANE, es decir, el 5.2, más un 1.8 que corresponde al porcentaje que fue negociado por las centrales obreras, federaciones y confederaciones con el gobierno nacional. Es decir, que el incremento salarial dispuesto por el gobierno es del 7%. Ahora bien, me voy a referir a la otra parte que es el acuerdo sindical. Y aquí quiero destacar que por primera vez en la alcaldía de Yopal, los empleados a través de sus sindicatos lograron acordar un incremento adicional, claro, también por la voluntad del señor alcalde, del 0.5% en el acuerdo laboral colectivo suscrito entre los sindicatos, que reitero aquí están presentes, aquí también extiendo mi saludo, y que fue adoptado mediante decreto 167 del 17 de octubre de 2025. Este incremento es permitido, el incremento que se hizo y que convenimos hacer es permitido por el decreto 243 de 2024. Esta norma es la que regula las negociaciones colectivas
y permite al municipio hacerlo siempre y cuando el municipio tenga la capacidad financiera, haya un concepto de hacienda y se encuentren dentro del marco fiscal a mediano plazo, requisitos que cumplimos y que cumple el municipio de Yopal. Es decir, que estamos solicitándoles a ustedes la aprobación del incremento salarial del 7.5%, que corresponde al aprobado por el gobierno del 7% y el 0.5% aprobado o negociado en nuestro acuerdo sindical colectivo. Esto también es claro que a excepción del señor alcalde, a quien no es sujeto de acuerdos colectivos. Entonces, a él solamente es el 7% que corresponde al incremento salarial. Y además se fija para la vigencia 2025, el del señor alcalde también correspondiente a la categoría 1, que como mencionó el concejal Rosso, ya fue aprobado el año anterior para ustedes ese ajuste del señor alcalde. Entonces, este año solamente es el incremento o el ajuste mejor anual. Frente al impacto fiscal o presupuestal, pues este proyecto no tiene o no causa ningún impacto fiscal o presupuestal por cuanto está establecido dentro del presupuesto que ustedes aprobaron en el año anterior, el 26 de noviembre, en el acuerdo 022. Es decir, que está dentro del rubro del sueldo básico, dentro del presupuesto que ya fue aprobado y adoptado por la administración municipal, por cuanto no requiere acta confis ni tiene ningún impacto fiscal. En breve, digamos que ese es lo más importante del proyecto de acuerdo. Corresponde a un ajuste anual cotidiano que se tiene que hacer año tras año por el gobierno nacional. Y frente a la pregunta del concejal Carrillo, claro, sí, y tiene usted razón, y es que cuando estamos haciendo el aumento, nos damos cuenta que esa categoría puede pasar los límites que autoriza el gobierno, por lo cual nos toca limitarla. Es decir, que no se le puede aplicar el 0.5 completo, sino creo que queda en el 0.4 o 0.3%, porque nos toca ajustarnos a lo que dice el gobierno nacional. ¿Puedo hacer una interpelación ahí, Nao? Siga, concejal. Gracias, honorable presidenta. Precisamente a ese punto de la discusión quería yo llegar, porque a ese cargo y a ese rango más bien, si es rango, bueno, sí, rango 4, se puede considerar categoría y rango. Tiene esa distinción, pero yo decía, con los sindicatos pues pasa una situación peculiar, y es que hay unos acuerdos extralegales, ¿no? Con ellos. Quisiera saber si de acuerdo a eso es permitido de que se aumente por tener ese tipo de convenio de contrato con sindicatos. Yo entiendo que la ley fija un límite máximo, ¿sí? Y que ustedes para no pasarse ese límite máximo están pasando, digamos, a ellos por un valor no del 7.5, sino del 7, para alcanzar a ajustar al límite máximo. Pero eso también iría básicamente como hasta en contravía del mismo acuerdo interno que tienen, ¿sí? Entonces yo quisiera saber si existe la figura, y puede ser a modo de incógnita para que en la plenaria la discutamos. No, de ninguna manera un acuerdo sindical puede pasar por encima de la ley. No, pero sin embargo, también ese punto en nuestro seguimiento al acuerdo sindical, cuando tengamos la comisión, seguramente será planteado dentro ya de la comisión de seguimiento del acuerdo sindical con los sindicatos. Pero por ahora, no, porque no podemos ir por encima de la norma. Listo. Muchas gracias, presidenta, muy amable. Con mucho gusto. ¿Ya la administración finalizó su intervención? ¿Sí? Le preguntamos entonces a la señora secretaria si tenemos comunidad inscrita para participar de este debate. Señora presidenta, tenemos comunidad inscrita. Comienza el señor Brian Alexis Gaviria por parte del Sindicato de Empleados Públicos de Yopal. Recordarle a la comunidad que tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Continúen, por favor. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial para la mesa directiva de esta comisión. Saludo a los honorables concejales. Mi nombre es Brian Gaviria. Vengo en representación del Sindicato de Empleados Públicos del municipio de Yopal, SINDEPI. El día de hoy nosotros estamos respaldando este proyecto debido a que vamos a beneficiar a más de 400 familias, ¿sí?, que hacen parte de este equipo de trabajo del municipio de Yopal. No es un secreto que en los últimos años el incremento salarial de los servidores públicos ha estado por debajo del aumento del salario mínimo legal vigente. Es por esta razón que en el acuerdo colectivo que logramos con la administración municipal
y que agradecemos al doctor Marco Tulio por este acuerdo que se logró el año pasado. Se logró que se incrementara un 0.5% adicional a lo que decretara el gobierno nacional. Dicha disposición se logró en el acuerdo colectivo y es la razón por la cual hoy se presenta un aumento superior a lo que determinó el gobierno nacional con base en este acuerdo colectivo. ¿Por qué proponemos este aumento de esta manera? Porque si observamos bien los últimos 10 años, el salario de los funcionarios públicos ha sido inferior al salario mínimo legal vigente. Si vemos en Colombia, casi todos los bienes y servicios se tasan de acuerdo a lo que incrementa el salario mínimo legal vigente. A comparación del salario de los funcionarios públicos, ha estado por debajo de lo que es este tema, ¿sí? Por lo tanto, estamos teniendo una pérdida de poder adquisitivo. Por esta razón es que se logró en este acuerdo que se incrementara un poquito más para tratar de compensar esta situación. Es por esta razón que nosotros hacemos la invitación a que se vote de manera positiva a este proyecto de acuerdo. Muchísimas gracias. Continuamos, señora secretaria. ¿Hay más personas inscritas? Señora presidenta, continúa Erika Romina Jaimes, del Sindicato de Empleados Públicos de Yopal. Bueno, muy buenos días para los honorables concejales, para los compañeros que están en la audiencia y para los directivos de la administración. Como bien lo dijo mi compañero, esta es una reivindicación de los derechos de los trabajadores y empleados públicos que hacemos parte del municipio de Yopal. Por primera vez en todos estos años de labor, tenemos un alcalde que ha reconocido un valor extralegal al que veníamos devengando, lo que aumenta la capacidad adquisitiva, y al aumentar la capacidad adquisitiva estamos reconociendo la dignidad de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Estamos comprometiendo a los empleados públicos para ejercer sus labores con mayor compromiso y estamos dinamizando la economía del municipio al favorecer a más de 400 familias con mejores ingresos para sus familias. Respecto, se me fue el concejal, pero sí quisiera, quisiera yo aclararle algunos asuntos que siempre han sido un motivo de debate al momento de hacer el reconocimiento del aumento salarial. Si bien es cierto, la norma establece que no se puede exceder los topes establecidos por el gobierno nacional, la interpretación cuando se hace de los topes es al límite máximo salarial mensual. Si ustedes observan en el decreto, hay unos límites salariales para cada nivel de empleo, profesional, asesor, profesional, técnico, etc. En el caso de los técnicos, el decreto establece que su tope salarial es de 4.476.171. En el acuerdo presentado por el gobierno municipal para el aumento salarial, observamos que para los técnicos este es el valor que se reconoce. Ir más allá de ese valor es ir contrario a la ley. Por lo tanto, el 5% adicional se reconoce para quienes no han alcanzado ese tope que establece como máximo el gobierno nacional en su decreto. ¿Sí? ¿Sí? Esto también, y de una vez aprovecho el escenario, nos pone en el contexto de la necesidad de adelantar la nivelación salarial de los empleados de la administración municipal. Porque frente a otras entidades, y esto fue una situación que se discutió en tiempos anteriores, pero este municipio frente a otros municipios de la misma categoría y del mismo nivel, estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar remunerados en todas las categorías. Además de poder simplificar para efectos prácticos la estructura de empleos de la entidad, sí deberíamos empezar a hacer, y es una tarea que estará a discusión en la próxima negociación colectiva, pero
En sí, esa es la respuesta que le puedo dar. Espero que hayas quedado satisfecho con ella y haber quedado comprendido el tema, porque lamentablemente para nuestros compañeros técnicos solo podemos llegar hasta ahí y ese 5% adicional no es posible aumentarles para esa categoría de técnico. Agradecer a los concejales, a la ponencia positiva que da el concejal Rosso, porque se alinea con esa visión de su partido de llegar a tener mejores derechos, igualdad y construir justicia social para los trabajadores y trabajadoras del país y de este municipio. Por eso los invito para que en la plenaria de este proyecto todos unamos la voz para aprobar esta proposición del gobierno municipal. ¿Tenemos más comunidad inscrita? Señora, no tenemos más comunidad inscrita, señora presidenta. Perfecto, no habiendo más comunidad inscrita, compañeros concejales, abriremos formalmente la segunda ronda de concejales dándole prioridad a nuestro compañero Mauricio Rosso. Gracias, presidenta. Gracias a las personas que nos acompañaron de los sindicatos. Y aquí quiero hacer una retroalimentación y quiero traer precisamente a este debate del ejercicio que desde hace muchísimos años se viene buscando la reconciliación, se viene buscando estos espacios para que las y los trabajadores tengan mejores y más posibilidades en busca del bienestar, lo que es poder cobijarlos con derechos laborales y, por supuesto, sin afectar el trabajo que se hace desde las bases sindicales y obreras, las cuales hemos venido representando con mucho afecto y con todo ahínco, precisamente como representante del pacto histórico en este Consejo Municipal. Quiero defender y seguir diciendo que aquí están las propuestas, que aquí se abre la talanquera para hacer esa defensa férrea de los derechos fundamentales de los trabajadores del municipio de Yopal, y que precisamente acudiéndonos y acogiéndonos a la normatividad vigente, a la jurisprudencia, a la ley, a la Constitución, pues salvaguardamos precisamente levantando la mano y defendiendo estos postulados y estos principios laboralistas en el territorio, en el departamento y en Yopal, en todo el territorio nacional, y sobre todo aquí en estos terrenos. Claro, tenemos que decir que la reconciliación apenas va empezando, pero podemos contestarle a la compañera de que se viene trabajando progresivamente y que es un ejercicio, porque históricamente solamente en el gobierno de nuestro señor presidente Gustavo Petro se han venido incrementando esos porcentajes tan elevados, y ahora aplaudir en buena hora a la administración municipal que por primera vez en la historia, gracias a un acuerdo colectivo con los sindicatos del municipio y que están legítimamente constituidos con personería jurídica y funcionan en el marco de el trabajo que tiene que desarrollarse en el municipio de Yopal, hacen un acuerdo colectivo para un incremento del 0.5% y que realmente es histórico, dado de que en esta ocasión, con las situaciones, lo difícil, lo complejo que es sobrevivir cada vez más en Colombia, con el costo de la canasta familiar y con todo lo que estamos viviendo hoy en día, pues queremos decir que cualquier incremento al salario que sea positivo y que va a impactar a más, óigase bien, a más de 400 familias, pues tenemos que darle debido trámite y, cómo no, apoyar esta iniciativa. Una observación final, como concejal y como ponente de este proyecto 010 del 2025, desde la perspectiva técnica y de control político se destaca la pertinencia del proyecto en tanto se escribe dentro del marco normativo y presupuestal vigente, garantiza los derechos laborales y respeta los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal. No obstante, debe mantenerse un monitoreo sobre el comportamiento de los ingresos del municipio y su capacidad de sostenimiento salarial en el mediano plazo, especialmente frente a coyunturas económicas adversas o reducción de transferencias. También se recomienda para futuros ajustes mejorar la segmentación de la escala salarial para evitar inequidades entre niveles y grados. De esta manera, honorables concejales, señora presidenta, termino diciendo que vamos a acompañar con el voto positivo y de manera respetuosa
y con todo el colegaje que aquí se tiene en la administración municipal para con los trabajadores y que este es el escenario democrático que representa precisamente a cientos de ciudadanas y ciudadanos, pedirle el favor con todo el afecto y el respeto a los colegas que nos acompañen con el voto positivo y en plenaria podamos sacar este proyecto 010 adelante, que nada más y nada menos reconoce los derechos fundamentales, los incrementos salariales de las y los trabajadores de Casanare y de Colombia, en esta ocasión de la Administración Municipal de Yopal. Muchísimas gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Continuamos, compañeros concejales. En la segunda ronda tiene el uso de la palabra concejal Wilson García. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Pues yo quiero en esta oportunidad saludar nuevamente a todos los sindicatos del municipio de Yopal. Decirles que hoy ustedes cuentan con el respaldo de esta curul también, como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Decirle a la administración municipal que estos son los proyectos que a uno lo enorgullecen porque alivia el bolsillo de todas estas personas que trabajan, de todas estas familias, de más de 400 familias que se van a beneficiar con el incremento del 0.5 en sus ingresos. Así que cuentan con el voto positivo, desde ya lo anuncio y invito a todos mis honorables concejales que demos ese voto positivo en plenaria. Muchas gracias, compañera presidenta, por el uso de la palabra. Con mucho gusto, concejal. Continuamos en la segunda ronda de concejales. No habiendo más intervenciones, preguntamos, señora secretaria, si se encuentran radicadas las actas de bancada en secretaría. Señora presidenta, tenemos radicadas las actas de bancada en secretaría. Procedemos entonces, compañeros concejales, a preguntarle a los partidos y movimientos políticos cuál va a ser el sentido de su votación. Partido Alianza Verde. Señora Presidenta, la colectividad del Partido Alianza Verde votará de manera independiente. Movimiento Alternativa Indígena y Social Maíz. El partido del presidente Gustavo Petro votará de manera independiente. Partido Centro Democrático. Partido Nuevo Liberalismo votará de forma independiente. Partido de Unión por la Gente, Partido de la U. El Partido de la Unión por la Gente, en apoyo a nuestros sindicatos yopaleños, votará de manera independiente. Perfecto, compañeros concejales, procedemos entonces a votar el proyecto de la siguiente manera. Al informe de ponencia, al llamado a lista, señora secretaria. Ángelo Castellanos. Como vocero de la colectividad del señor gobernador, votaré de manera positiva. Wilson María García. El partido que hoy hace parte del gobierno con las iniciativas mejores para los sindicatos vota de manera positiva. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Positivo. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobado el informe de ponencia y sus modificaciones, señora presidente. Procedemos a votar el articulado del proyecto. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Aprobado. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobado el articulado del proyecto, señora presidenta. Procedemos a votar el título del proyecto. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Aprobado. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobado el título del proyecto, señora presidenta. Procedemos a votar la parte emotiva del proyecto. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Sí. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobada la parte emotiva del proyecto, señora presidenta. Parte legal del proyecto al llamado a lista. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Aprobado. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Aprobada la parte legal del proyecto, señora presidenta.
Procedemos a votar los concejales que estén de acuerdo que el proyecto pase a conocimiento de la corporación o segundo debate. Al llamado a lista. Ángelo Castellanos. Sí. Wilson María García. Aprobado. Reinaldo José Medina. Mauricio Efraín Rosso. Aprobadísimo. Karen Tatiana Vargas. Sí. 4 votos positivos. Pasa a segundo debate en plenaria el proyecto 010 del 2025, por medio del cual se autoriza el incremento salarial, se ajusta la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos del nivel central y se fija el salario mensual del señor alcalde del municipio de Yopal para la vigencia fiscal 2025, señora presidenta. Perfecto, compañeros concejales, se aprueba en comisión el proyecto de acuerdo número 0010 y pasa a plenaria. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Compañeros concejales, estamos en el punto de proposiciones y varios. No habiendo intervenciones, se cierra la sesión. Muchas gracias.